Hola, te doy la bienvenida a este curso del medio juego. El medio juego es probablemente lo más importante en la partida de ajedrez. A la vez es un tema complicado. Por esta razón muchos estudiantes evitan su estudio. Y eso mismo me ha motivado a crear este curso. En realidad la complejidad del medio juego es algo que te puede beneficiar porque eso significa que la mayoría de tus oponentes no entienden con claridad cómo jugarlo apropiadamente. Así, después de que estudies este curso tendrás una gran ventaja sobre todos ellos. Soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de ajedrez, el chess teacher en español. Esta primera lección se llama la regla más importante del medio juego. Al terminar la lección habrás aprendido la única regla que te ayuda a ganar montones de partidas. Pero antes de ver la regla misma y de continuar con temas avanzados, vamos a empezar con algunas ideas básicas que es necesario que entiendas claramente. No te dejes engañar por lo sencilla que parecerá esta lección inicialmente, ya más tarde entraremos en ideas verdaderamente avanzadas. Así que sin más preámbulos vamos a empezar por el comienzo. La partida de ajedrez se divide en tres fases. La primera es la apertura, el comienzo del juego donde apenas te dedicas a desarrollar las piezas. Luego viene el medio juego, parte intermedia de la partida donde vemos la verdadera acción. Y finalmente llega el final, donde quedan pocas piezas en el tablero y usualmente se han intercambiado las damas. Aquí tengo una pregunta para ti. De estas tres fases, ¿cuál crees que es la más importante? Bien, obviamente la apertura y el medio juego son más importantes que el final. Si no juegas bien al comienzo, perderás ahí mismo y no tendrás oportunidad de demostrar tus excelentes habilidades para el final. Además, basado en mis observaciones, puedo decir que para un principiante y para jugadores de nivel intermedio, la mayoría de las partidas se deciden realmente en las fases de apertura y medio juego. Así que vamos a enfocarnos en estas dos facetas del juego y a discutirlas en detalle. Si consideramos la fase de apertura nos damos cuenta que allí las cosas son más fáciles. Primero que todo existen muchos tutoriales simples de aperturas donde se puede ver exactamente cuáles movimientos hacer en una apertura seleccionada y simplemente hay que repetirlos. Por supuesto que entender una apertura es otra cosa, pero en muchos casos los movimientos de apertura se pueden hacer sin entenderse a fondo. En el medio juego las cosas son mucho más complejas, porque existen numerosos tutoriales sobre varios aspectos de la partida y no hay una guía que te diga claramente lo que se debe hacer. En lugar de eso hay cientos de ideas diferentes que son difíciles de poner en práctica durante una partida real. Vamos ahora al tablero y analicemos esta lección teórica de manera concreta. Arrancamos por el puro principio. Empieza la partida y ¿qué vas a hacer? Como dije antes, es probable que ya conozcas algunos movimientos teóricos de apertura. Con tantos tutoriales disponibles seguramente puedes aprender de alguno y seguir ciegamente sus recomendaciones. Al mismo tiempo, incluso si no estudias nada de teoría de apertura, seguramente puedes jugar la apertura de manera más o menos fácil siguiendo los principios más básicos. Es bastante obvio lo que se debe hacer en esta fase, solo se necesita desarrollar tus piezas. En la posición inicial de la partida de ajedrez todas las piezas descansan en la primera fila. Tu tarea en la apertura es desarrollarlas mediante su avance. Normalmente desarrollarás las piezas en tu mitad del tablero, es por eso que te señalo esa zona. Incluso si no has estudiado teoría de ninguna apertura, puedes jugar fácilmente tus piezas simplemente avanzándolas, normalmente dentro de tu mitad del tablero. Por eso es que digo que la fase de apertura es la más fácil. Por otra parte, los jugadores no tienen sus mayores problemas aquí. Entonces has desarrollado tus piezas y alcanzas una posición de medio juego que puede verse así. Una posición típica de medio juego. Podríamos estar viendo cualquier otra situación de medio juego, pero en general tendremos más o menos lo mismo. Ambos jugadores han desarrollado sus piezas. Ahora es el momento de que las blancas compongan un plan de medio juego. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál podría ser un plan? ¿Qué buscarías ahora?
Este es exactamente el momento donde la mayoría de jugadores empieza a tener problemas. Y el problema no es que no tengas idea de qué hacer. Al contrario, el problema es saber tantas ideas diferentes sobre la partida de ajedrez. Por ejemplo, en esta posición hay muchas cosas que las blancas podrían hacer. Pueden mover una de las torres a alguna columna central, como puede ser torre D1 o torre C1. Incluso también podría ir la torre a E1. Pueden intercambiar peones en el centro o también avanzar el peón D. Pueden dar una casilla de escape a su rey con el movimiento H3. Otra idea es comenzar a maniobrar con sus piezas lentamente de alguna manera, por ejemplo ir con el caballo a E4. En realidad, al observar la posición blanca parece que casi cualquiera de las piezas tiene algún movimiento bueno disponible. De manera que existen demasiadas opciones de dónde escoger y esto explica por qué los jugadores sufren tanto aquí. Pero no te preocupes, este es el tipo de incógnitas del medio juego que descifraremos y demostraremos exactamente en diferentes situaciones. Estudiaremos estructuras típicas de peones y te daremos unas directrices claras para aplicar en la mayoría de situaciones que tendrás que enfrentar. Vamos a empezar con esta única idea que se puede aplicar en casi todas las posiciones de medio juego. Para poder encontrar los movimientos apropiados en el medio juego, siempre te debes preguntar: ¿qué puedo atacar en el territorio enemigo? Nuevamente esta sencilla pregunta te ayudará en muchas posiciones y te permitirá ganar muchas partidas. Si has estudiado con dedicación todos mis cursos anteriores, tal vez recuerdes que ya he nombrado antes esta idea, pero no me canso de recalcar su importancia y lo subestimada que está. En lugar de dirigir tu atención a tu mitad del tablero, a tus piezas y lo que pueden hacer, necesitas enfocarte en la mitad del tablero de tu oponente. Vamos a aplicar esta regla en la posición actual. Por favor, presta atención y dime, ¿qué podemos atacar en el territorio negro? Se necesita enfocar la atención en la mitad del tablero de las negras y pensar cómo pueden las blancas llevar sus piezas allí para atacar algo. Si concentras tu atención en el territorio del oponente, seguramente notarás que la cantidad de movimientos que se pueden jugar allí, incluso desde el punto de vista teórico, es pequeño. De esas pocas opciones necesitas escoger una que le cree algún problema al oponente o que permita crear algún ataque. De esta manera las posibles opciones se reducen bastante. En esta posición hay solo 3 movimientos que las blancas pueden hacer en territorio negro sin cometer un error garrafal o regalar algo. Dichos movimientos son los movimientos de peón D5, D por C5 y mover su caballo a B5. Solo puede jugar estos 3 movimientos en territorio enemigo sin perder material. De estos 3 movimientos candidatos necesitamos escoger aquel que crea un ataque. Obviamente el movimiento es D5. Entonces, como podemos ver, si se aplica esta sencilla regla, se puede encontrar fácilmente el movimiento correcto en cualquier posición de medio juego. Veamos un par de ejemplos. Tenemos aquí a Karpov y Kasparov. Y de nuevo, si empiezas a pensar en la forma estándar, o sea, a hacer lo que la mayoría de jugadores hace, sufrirás para encontrar el movimiento correcto. Esto pasa porque las blancas tienen demasiadas opciones a disposición. Pueden mover el caballo a C2 para llevarlo hacia el centro del tablero. Pueden mover la dama a algún lugar, como puede ser dama D2. Pueden llevar alguna torre al centro, por ejemplo a C1. También se puede proteger el peón E4 con F3. O tal vez avanzar de una vez hasta F4. Por supuesto que tú habrás visto otras ideas más. En lugar de todo eso, si enfocas tu atención en la mitad del tablero del oponente y te preguntas
¿qué puedo atacar en la mitad del tablero enemigo?, puedes encontrar muy fácilmente el movimiento correcto. Llegarás a la conclusión que el movimiento adecuado es Dama B3, porque es la única manera como las blancas pueden atacar algo en el territorio negro. En este caso estaríamos atacando el peón que está en territorio negro, el peón B6. Dejamos esta partida aquí. Puedes verla completa, disfrutar verla en la lección en texto, y pasamos a otro ejemplo. Como puedes ver en este segundo ejemplo, la posición es totalmente diferente, pero en general se notan algunas similitudes. Las blancas han culminado con las tareas de la apertura desarrollando todas sus piezas. Ahora estamos en el medio juego y necesitamos decidir qué hacer. ¿Qué piensas al respecto? Ya sabes la pregunta exacta que te debes hacer. ¿Qué podemos atacar en el territorio enemigo? Debes considerar cómo puedes jugar en el medio tablero negro. Entonces te darás cuenta que en realidad las opciones disponibles no son demasiadas. Las blancas juegan E5. Cierto, este movimiento sacrifica un peón, pero da a las blancas un ataque muy fuerte. En la partida las negras tomaron con el peón. Si las negras tomaban con el alfil, nosotros capturábamos con el caballo. D por E5. Y aquí las blancas tienen otro movimiento de ataque que se hace en la mitad negra del tablero. Este es D6, que plantea un ataque descubierto sobre la torre negra A8. Por esta razón, las negras no pueden tomar este peón D6 con la dama, sino que deben ir a respaldar la torre. Ahora las blancas tienen por supuesto el poderoso movimiento D7, pero la partida siguió caballo por E5. Esto aclara la situación en el centro y ayuda a continuar el ataque blanco. Nuevamente presta atención a lo siguiente. Todos los movimientos que han hecho las blancas son movimientos de ataque al territorio negro del tablero. Alfil por E5, torre A a E1. Las blancas ahora han clavado el alfil contra el rey y esperan retomarlo en el siguiente movimiento. Dejamos este ejemplo después de F6, donde queda planteado un jaque mate en dos movimientos. ¿Puedes encontrarlo? Ahora saquemos juntos las conclusiones. Cuando la partida comienza, tus piezas están descansando en la primera fila. Necesitas desarrollar tus fuerzas poniéndolas en movimiento, avanzándolas. Normalmente ese despliegue se hace en tu propio territorio porque es seguro. Siendo así, tu oponente no puede hacer daño en tu ejército ni capturar nada. Para poder desarrollar tus piezas también necesitas mover algunos peones, porque solo los caballos pueden saltarlos. El resto de las piezas necesitan cierta ayuda de los peones. Así necesitamos avanzar algunos para desarrollar nuestras piezas y de esta manera podemos terminar con la fase de apertura. Una vez que hayas hecho esto, llegarás a una posición de medio juego. Hay varios tipos de posiciones de medio juego, pero en general la forma de jugarlas es siempre la misma. Así, una vez que hemos terminado la apertura y vamos a empezar a jugar el medio juego, ¿con qué debemos continuar? Simple. En el medio juego necesitamos cruzar la frontera. Por frontera debemos tomar la línea imaginaria que divide por la mitad del tablero. En la apertura ambas partes han desarrollado sus piezas y las han dispuesto en su propio territorio, en su mitad del tablero. Por lo tanto, en el medio juego la tarea es cruzar ese borde. Necesitas avanzar a la mitad enemiga y atacar algo allí. ¿Qué puedo atacar en la mitad del tablero enemigo? ¿Cómo puedo avanzar mis piezas o peones a la mitad del tablero de mi oponente para crear una amenaza? Esta sencilla clave universal funcionará en la mayoría de posiciones de medio juego. Sin embargo, a veces puede que no funcione en una forma directa porque no hay posibilidad de un ataque inmediato. Si ese es el caso, te debes preguntar,
¿Cómo puedo preparar el ataque para el siguiente movimiento? De manera que si puedes atacar de inmediato, debes hacerlo. Si no puedes atacar de inmediato, entonces necesitas preparar el ataque para el siguiente movimiento. En cualquiera de los dos casos necesitas tener en mente la pregunta clave que debes hacerte en el medio juego. ¿Qué puedo atacar en el territorio enemigo? Gracias por tu atención y te espero en la siguiente lección donde discutiremos otra regla fundamental que funciona en todas las posiciones del medio juego.